Cum mica salis, el sabor de las palabras. Pecado original. ¿Cómo se entiende esto? En los capítulos anteriores hemos hablado de las narraciones del Génesis, de los contenidos de fe que en ellas se fundamenta y también de los criterios de interpretación de los textos. Hay un tema que está relacionado con estos relatos y es el tema del pecado original. De esto se habla menos ahora, por lo menos no en los mismos términos, pero en épocas no tan lejanas era una parte importante de la catequesis y ha condicionado en buena forma la manera de enfocar la pastoral de los sacramentos, del papel de la Iglesia en el mundo. Por resumirlo de pocas palabras, la doctrina tradicional sobre el pecado original exponía que Dios ha creado al hombre para destinarlo al paraíso, pero la desobediencia de Adán y Eva trastocaron esos planes, cosa que motivó la expulsión del paraíso. Pero Dios, en su inmensa bondad, no olvida al ser humano y por esa razón se hace hombre, en la persona de Jesús, el cual con su sacrificio restaura la paz entre Dios y la humanidad. Pero ya no se puede volver al paraíso tal como Dios lo había pensado al inicio del mundo, pero sí se puede alcanzar en la otra vida si se cumplen los mandamientos de Dios y de la Iglesia. El bautismo y todos los demás sacramentos son medios para ayudar al ser humano a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, y la Iglesia es la comunidad que Dios suscita después de la muerte de Jesús para seguir dispensando estos medios de salvación. El pecado de Adán se hereda por nacimiento, por el hecho de formar parte de la especie humana, pero por el bautismo se borra esa mancha original y se restablece la paz con Dios. Esta sería muy apretada la síntesis de la doctrina del pecado original. Durante siglos fue transmitida de esta forma y no planteó problemas. En la actualidad surgen desde el cambio cultural y social algunas pegas que detallaré a continuación. En el siguiente episodio intentaré presentar una forma de traducir la doctrina del pecado original a categorías sociales, antropológicas y teológicas más actuales, sin perder de vista el planteamiento esencial. No podemos olvidar que las verdades fundamentales de la fe han sido traducidas desde siempre y adaptadas a los cambios culturales. Y no olvidemos tampoco que la teología se ha expresado siempre a través de categorías filosóficas del momento. Por ejemplo, la teología cristiana utilizó la filosofía de Platón y de Aristóteles durante siglos. Hoy en día es necesario repensar esa forma de expresar la teología, a riesgo de quedarse en formas caducas que nadie entiende. A ciertos sectores de la Iglesia les cuesta entender que desde el inicio hubo formas diferentes de interpretar y formular la fe. Sin ir más lejos, Pedro y Pablo estaban en desacuerdo en su forma de entender el cristianismo y su forma de anunciarlo a los gentiles, a los paganos, tal como se expresa en la carta a los Gálatas y en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hubo escuelas a lo largo de los siglos con acentos muy distintos, en Antioquía y en Alejandría. Y el pluralismo teológico ha sido la norma a lo largo de la historia. La fe se ha formulado con acentos diferentes según las épocas, eso sí, sin perder de vista lo esencial. La fidelidad del mensaje del Evangelio no se puede confundir con la repetición literal de una forma de entender la teología. Dicho lo cual, la anterior doctrina del pecado original se inspira en parte en la teología de San Pablo en la carta a los Romanos. En ella se habla de la situación de pecado en la que vive la humanidad y la intervención de Cristo, el nuevo Adán, cuya venida al mundo reconcilia a la humanidad con Dios. No se puede detallar todo esto por razones de brevedad, pero digamos que tal como se ha ido expresando durante la Edad Media y la llamada teología escolástica, las consecuencias que se sacaban de todo esto resultan difíciles de digerir. Una dificultad reside en el hecho de aceptar que un recién nacido lleva en sí una mancha por el hecho de que un antepasado lejanísimo cometió un error, cometió un pecado. Esto siempre ha costado aceptarlo.
Recuerdo que yo mismo, siendo niño, me rebelaba ante esta idea. Otra cuestión espinosa era la situación de quienes no son bautizados al nacer. En este caso, ¿se queda con la mancha y va al infierno? Bueno, durante la época escolástica se dieron cuenta de la enormidad de esta afirmación y se sacaron de la manga, para arreglar un poco el asunto, la idea del limbo, es decir, un lugar donde van los recién nacidos que sin haber cometido un pecado no pueden ir al infierno, pero ojo, al cielo tampoco, porque no se les ha lavado el pecado original. Hace unos años el Papa Benedicto declaró que esta idea del limbo no tenía ninguna justificación bíblica. Esto ya lo sabíamos tiempo atrás, pero finalmente se hizo oficial con el peso de la autoridad papal. La idea imaginaria del limbo provenía de la afirmación de que, lo digo en latín, extra ecclesiam nullam salutem, como se decía antes, es decir, fuera de la Iglesia no hay salvación, basado en la interpretación literal de algunos textos, como el final del Evangelio de Marcos, en el que se afirma que el que no se bautice se condenará. Esto provocaba el miedo que se puede imaginar a que los niños murieran sin ser bautizados. Así que había una enorme preocupación por bautizar a todos los niños nada más nacer, para que no se lo llevara el diablo. De esto se acordarán las personas de más edad. Al final se había elaborado una teología verbalista poco relacionada con la Biblia, más preocupada por elaborar una lista de verdades, a veces de forma arbitraria, como el ejemplo del limbo. Y tristemente podemos afirmar que había demasiado miedo en todo ello. Sí, miedo al castigo divino, como si la ternura y la misericordia de Dios no hubieran quedado suficientemente expuestas en las palabras y los gestos de Jesús. Así se tomaban una afirmación de un texto bíblico aislado de su contexto y de ella se elaboraba una verdad de fe, pero no se elaboraba una reflexión a partir de todo el Evangelio, en el que vemos a Jesús, amigo de los pecadores, presentando la imagen del Padre misericordioso, que tiene poco que ver con el juez severo e intransigente que necesita la muerte de su hijo para satisfacer la ofensa que un día le hizo el antepasado Adán. Sí, en pocas palabras esto era lo que decía San Antelmo de Canterbury allá por el siglo XIII, y esta teología tremendista ha perdurado hasta nuestros días y todavía condiciona la vida de muchas personas que han leído poco el Evangelio y ni se han enterado de que el Concilio Vaticano II puso orden en todo esto gracias a los estudios bíblicos, a la nueva teología, la nueva forma de enfocar la relación de la Iglesia con el mundo. Porque al igual que la teología antigua se basó en la filosofía de Aristóteles y Platón, la nueva teología se ha inspirado en otras filosofías más dinámicas que tienen en cuenta más la dimensión social, la revelación histórica, un acento en la persona que vive y expresa la fe. Pero de todo ello hablaremos en el siguiente episodio, pues ya hemos llegado al límite habitual de tiempo. Os espero en el siguiente episodio en el que hablaremos de una propuesta de solución para integrar todo esto. Has escuchado Cum Mica Salis, un podcast de Miguel Gambín, disponible en salesianos.info y en las principales plataformas.